Hoy vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. La mayoría de las personas tenemos como cierta aversión. Decir Apocalipsis es decir sinónimo de tiempo del fin. Decir Apocalipsis es hablar de plagas. Decir Apocalipsis es hablar de peste, es hablar de sufrimiento, de dolor, de muerte. Hablar de Apocalipsis es hablar del fin del mundo conocido, de todas las cosas como las conocemos. Sin embargo, hoy estaremos viendo de otro aspecto. Cuando yo veo el libro de Apocalipsis, veo alabanza. Eso es lo que veo cuando veo el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver brevemente el capítulo 4 y tal vez un poco del capítulo 5. Y quiero invitarles a que abramos entonces nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Este es un apasionante viaje, una incursión al cielo. Yo cuando daba clase a los niños en la iglesia Macedonia, había un juego en el cual nosotros poníamos a todos los niños en círculo y yo me ponía en el centro de todos ellos y comenzaba con las manos a golpear las piernas en esta forma, así. Y cuando los muchachos hacían lo mismo, hacíamos la simulación de que el marchar con las manos era que estábamos avanzando y que íbamos caminando durante un cierto periodo hasta llegar al 7 Sur. Luego de llegar al 7 Sur, seguíamos avanzando para ir hacia el crucero e íbamos viendo todo el recorrido mientras con las palmas de las manos seguíamos todos los muchachos y yo golpeando las piernas mientras la travesía avanzaba en aquel viaje imaginario y emocionante que llevaba a todos a lo desconocido. Pues cuando llegábamos al boquete del crucero, un lugar siniestro comenzaba a presentarse, ya que las copas de los árboles oscurecían aquel sol radiante que en otros lados daba y alumbraba con gran radiante resplandor, y había que pasar por una enmarañada jungla donde imaginariamente nos agarrábamos de mecates a los lados y con los tratando de y con los pies tratando de ponerlos sobre una cuerda en la cual, similar a la cuerda floja en que van los equilibristas, avanzábamos agarrándonos imaginariamente de las cuerdas de los lados, con los brazos, con las manos, con toda la fuerza y cuidando de poner los pies en el lugar correcto en el siguiente paso, fijándonos únicamente en el siguiente paso que íbamos a dar y no preocupándonos por lo que había abajo, ya que lo que había abajo era un abismo. Y les decía a los muchachos, no miren al abismo, hay un abismo abajo, pero todos estaban simulando en su silla que estaban caminando, agarrándose de los mecates y caminando en una cuerda en medio de un abismo. Y cuando lográbamos cruzar, les decía, algunos faltó o todos logramos cruzar. Y todos nos volteábamos a ver y, y todos estaban ahí. Todos estaban ahí y habían logrado cruzar la travesía, el lugar tan tenebroso al cual nos estábamos acercando en ese momento. Y luego seguíamos avanzando, ¿verdad? Con las manos. Y llegó un momento en que teníamos que cruzar un lago. En ese lago eran las aguas muy heladas porque estamos hablando de en el crucero, en el boquete, pero entrando a una zona boscosa. Y comenzábamos a nadar, simulando, haciendo el ruido con la boca y al mismo tiempo haciendo las brazadas. Y todos los niños que estaban alrededor simulaban las brazadas para avanzar en la nadada del lago. Y llegaba un momento en que después nos secábamos, decíamos que frío, ninguno se lo comió ningún lagarto, no, todos estamos bien, ok, nadie se ahogó, todos sabían nadar, ok, todos sabían nadar. Seguíamos avanzando y volvíamos a las manos en las piernas y golpeábamos para simular la marcha de soldados que caminaban al frente. Y cuando llegábamos nos topamos con un gran árbol. Para poder avanzar había un árbol que había estado que servía como puente, pero que para poder subir a lo alto de la montaña había otro abismo, pero esta vez no habían cuerdas. La única manera de
cruzar hacia la montaña que estaba al otro lado de piedra era escalando el árbol. Entonces todos los muchachos ponían sus manos, así como yo lo hacía, y íbamos poniendo las manos y los pies en el árbol para ir avanzando hasta cruzarlo. Una vez que habíamos avanzado y superado todos los obstáculos, llegábamos a un lugar oscuro, una cueva muy tenebrosa se presentaba, y por la seguridad de los muchachos les decía a todos que por favor se quedaran atrás, que iba a entrar yo, para que cualquier cosa que pasara, pues me pasara a mí y no les pasara a ellos, de manera yo no iba a entregar malas cuentas a sus padres. Y entonces les decía yo, voy a entrar a la cueva y vamos a ver qué es lo que hay. Y estaba tan oscura, les describía yo a los muchachos cuando entraba a la cueva, que tenía que entrar palpando, porque no había manera de enterarse lo que había, de manera que me iba guiando casi a oscuras y a ciegas en aquella gran cueva, una caverna totalmente oscura, a oscuras. Y cuando yo tocaba, de repente salían murciélagos, y los muchachos, yo les hacía sonidos como los murciélagos, y les hacía como que iban saliendo los murciélagos, y todos asustados se agachaban, porque les decía yo, cuidado, les pican los murciélagos, allá está vampiro, agáchense. Y entonces, pero no se vaya ninguno. Todos los muchachos estaban atentos para ver qué es lo que seguía en aquella historia en la cual todos participaban. Y cuando llegábamos, ellos seguían ahí mientras yo avanzaba más tocando las paredes, pero llegó un momento que de tocar las paredes duras de roca me topaba con algo sedoso, y les decía a los muchachos, estoy tocando algo diferente, no es de roca. Sí, no es, ¿y qué es? Entonces yo les decía, parecen orejas, y tiene 2 orejas, son esponjosas. Y seguía tocando yo, y tocaba una parte superior entre la oreja, y yo ya estaba más asustado, y le decía a los muchachos, muchachos, y tiene grandes bigotes, pero son grandes y largos los bigotes, y cuando le llegaba a tocar tenía un hocico muy largo, les decía a los niños, y entonces les decía, ¡es un oso! ¡Corran! Y entonces todo el mundo corría rápidamente y se iba bajando por el árbol que estaba empinado de un abismo, de una parte cruzando por el abismo hasta el otro, y así luego seguíamos corriendo y luego íbamos al lago, y todo el mundo nadaba, y de repente seguíamos corriendo nuevamente a toda velocidad, y de repente llegábamos al puente y cruzábamos aquel mecate. Les decía que huyeran con toda la velocidad que pudieran, entonces iban todos muy rápido, porque les decía, el oso viene y se los viene a comer. Y entonces era algo emocionante, los chavalos gritaban, se reían, se empujaban y corrían lo más emocionados posible en aquella marcha frenética por huir. Era todo un mundo de imaginación. Pero cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis capítulo 4, vemos algo que va más allá de toda imaginación, y sin duda alguna tiene los mejores ingredientes de emoción que cualquier persona podría llegar a tener. No solamente tiene ingredientes de emoción, también tiene esperanza, también llena de fe. Cuando tú lees Apocalipsis y lees el capítulo 4, el capítulo 5, descubres que no solo se habla del fin, sino se habla de un nuevo comienzo. Se habla de lo que es la continuidad de lo que hemos empezado a hacer en la iglesia. Y vamos a parar ahí para comenzar a leer, porque es tan emocionante todo esto, que yo quisiera empezar con esta apasionante lectura de Apocalipsis capítulo 4. Paréntesis. Quiero dar gracias a todos los hermanos de la iglesia Palabra de Vida que han dedicado palabras por mi cumpleaños, que en el momento de hacer esta transmisión es 24 de enero. Para mí ha sido como una lluvia todas esas palabras que han refrescado en la lluvia temprana, como lluvia temprana, y también han venido como lluvia tardía, ya que hay gente que me felicitó desde muy temprano en la mañana, pasando por todo el día hasta llegar a la noche.
Y yo quiero decirles que ha sido como una lluvia de bendición cada una de esas palabras que refrescaron mi alma, mi mente, mi corazón, y doy muchas gracias por todas las muestras de cariño. Quiero dar gracias a mi papá por haberme invitado a almorzar un riquísimo almuerzo. Fue costosísimo, me pidieron gusto, me dijeron pedir lo que querrá. Entonces yo les dije quiero X comida y se encargaron de comprar todo para que estuviera de la manera más exquisita como mi madre lo sabía hacer. Y agradezco a Israel por haber estado presente, pero también por haber sido partícipe de la fiesta y además haberme obsequiado ese delicioso pastel. También quiero agradecer el regalo del pastor Román Castro, aparte de lo que ya había gastado, me dio otro regalo. Y quiero agradecer a mi hijo Marcos Abraham por sus felicitaciones, a Douglas Johans por sus felicitaciones y en especial a mi hijo Mateo. Mateo Román Castro se lució con este precioso reloj que hoy luzco con orgullo como uno de los regalos más bonitos que he recibido, y lo cual agradezco. Mateo, muchas gracias. Pasando a otro tema, felicito también a Margel, que estuvo de cumpleaños un día antes, así que somos compañeros en las andadas de cumpleaños, las celebraciones, los festejos, las alegrías, las sorpresas, los regalos. Así que también desde aquí te mando un regalo especial para ti. Me alegra que estés allá de lo mejor, que la pases súper bien, que la hayas pasado súper bien y que los días que vengan sean mejores que los anteriores cada vez, como alguien que va escalando hasta llegar a cumplir el objetivo que tiene, ¿verdad? Y tú ya te has planteado tu objetivo y sin duda alguna lo que has pasado demuestra de que Dios está pasado contigo, es decir, que te está apoyando en todo. Por supuesto saludamos a David Macís, saludamos a su mamá, a su lindo bebé, igualito otra vez. Es que los hijos de David Macís son una copia absoluta de su papá, no le dejan nada a la mamá. Bueno, y saludos a todos, ¿verdad? Vamos entonces al capítulo 4 de el libro de Apocalipsis. Miren qué emocionante y cómo se parece a mi manera de ver a esta historia con que les inicié contando de la marcha que hacíamos hacia el boquete en el crucero con los niños e imaginaria. Este era un imaginario. Ahora vamos a algo que es mucho más que imaginario. Les decía que el libro de Apocalipsis tiene la virtud de ir más allá de la imaginación de todo ser humano. Lo que está escrito ahí va mucho más allá de que alguien podría haber sido creativo literariamente hablando, en poesía, en todo lo demás. Esto va afuera, no es posible que un ser humano tenga la capacidad de idear algo como esto, sino que tuvo que haber sido definitivamente algo celestial. Por algo es que el cielo y la tierra pasan, pero sus palabras no pasarán. Y sin duda alguna, este es uno de esos pasajes. Capítulo 4. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Solo esa línea a mí me vuela la cabeza, porque existimos un montón de personas que vemos, pero no miramos. Y en este punto quiero felicitar a Mariel y quiero felicitar a David, porque han logrado ver oportunidades y puertas abiertas desde el cielo en la tierra. Porque existimos personas que no somos capaces de ver las oportunidades y no las aprovechamos. Otras, en cambio, son capaces de ver lo que nosotros no vemos. Y ahí, justo donde la rendija se abre, a veces ni siquiera es una puerta, a veces la puerta apenas se abrió, pero con solo que deje una rendija abierta, basta y sobra para que la persona logre escabullirse y entrar. Así que felicito a todas las personas que saben mirar, no solo ver. Todos vemos, pero no todos miramos. Pero hay una parte espiritual que tiene esta primera línea del versículo, a la cual yo quiero hacer referencia. Después de esto, miré,
y aquí una puerta abierta en el cielo. Hay una razón que después la vamos a ver más adelante, por la cual Jesús hacía hincapié en orar sin cesar. Cuando uno ve la insistencia de que la oración debe ser sin cesar, uno piensa, ¿por qué Jesús insistía tanto no solamente en decirnos que orara? Sino también como en el Salmo 34, versículo 15, nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Es decir, Dios está atento a tu oración. Y esto es importante, porque hay otro versículo que dice: buscar a Dios, está en Isaías, buscar a Dios entre tanto que pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, y Dios será amplio en perdonar, decir, y lo recibirá. Hay una característica, y es que Dios está atento, pero no todo el tiempo va a estar atento. Por eso dice: buscadle mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Entre tanto, es decir, ese entre tanto a veces puede significar segundos delante de Dios, como cuando la puerta se abre y en cualquier momento la puerta se cierra. Y esa puerta que está en el cielo abierta nos dice de que los ojos, en otra versión, en la Biblia Reina Valera, en la versión, a ver, ¿dónde está? La versión de 1909, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto es como una mamá. Una mamá está atenta, aunque está en la cocina, su oído está pendiente. Apenas el niño llora, inmediatamente se va. Y existen en Estados Unidos unos walkie-talkies, unos radios para ponerlo en la cunita del bebé mientras la mamá no está en línea de vista del bebé. Puede estar en una habitación subsiguiente o posterior incluso, pero el radio le permite mantener la comunicación. Antes que no existía esa tecnología, todavía las madres utilizaban nada más que el oído para poder afinarse y saber cómo estaba su hijo, ya que estaban atentas al clamor, porque podría ser que un animal les estuviera picando, podría ser que el pañal necesitaba ser cambiado, podría ser que necesitaban comer algo, pero algo necesitaban y la mamá, o a veces un simple arrullo, era lo que era menester. Pero lo que fuera, tenía la mamá, como hoy en día siguen las madres, lindas madres que tenemos nosotros, atenta a lo que los hijos necesitamos. Incluso cuando ya estamos grandotes como yo, tengo siempre una madre todavía, al momento de grabar esto. Hoy es 24 de enero del año 2022 y tuve la dicha de almorzar con mi mamá y mi papá e Israel hoy al mediodía. Entonces tengo la dicha de todavía gozar de esos beneficios. Algunos bebotes grandes todavía lo disfrutamos de esas bendiciones. En esto es importante entender que no es para siempre. Como les decía, llamadle entre tanto que está cercano. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No aparta sus ojos del justo. La mamá la tiene que apartar porque tiene muchas cosas que hacer. Pero Dios dice: no aparta sus ojos del justo, en Job 36:7, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son ensalzados. Esta es una bendición. 1 Pedro capítulo 3 versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que este pobre clamó y el Señor oyó y lo salvó de todas sus angustias.
Señor, decía el rey David en el Salmo 34, versículos 6 y 17, este pobre clamó, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y en 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 40, ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Dile tú eso al Señor, porque una cosa puedes tener segura, y es que cuando leímos en Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando tú oras, tú tienes una puerta abierta. Por eso que Juan, que es el mismo que está escribiendo Apocalipsis, decía en una de las cartas de Juan, de las epístolas de San Juan, el apóstol San Juan, decía, él me invitó a su banquete y su signo sobre mí es amor. Tenía toda la razón, pero no solo Juan es el invitado a ese banquete, porque si tú no te has dado cuenta, que Dios te muestre una puerta abierta es una invitación para entrar al banquete. Y Juan sí que supo todo el tiempo, desde los días de su carne a Jesús, aprovechar estar a su lado y ser el benefactor de ser llamado el discípulo amado, el único que estuvo en la cruz, y además a quien se le reveló todas las señales del fin en el Apocalipsis. Él sí que se degustó de los mejores secretos, el mejor banquete que pudimos haber imaginado. Así que hoy quiero que sepas que no solo Juan tenía una puerta abierta. El problema es que Juan no era el discípulo amado porque Jesús lo amara más a él, sino porque Juan amaba más a Jesús y Juan le demostraba ese amor más a Jesús. Juan quería y no permitía que nadie le quitara el lugar privilegiado de recostarse al pecho de Jesús. Eso significaba estar a la orilla de Jesús la mayor parte del tiempo, salvo raras ocasiones vemos que Juan no está a la orilla de Jesús, pero él siempre trataba de mantener ese lugar. Es decir, cuando vemos esta puerta abierta, la vemos de alguien que está buscando. Por eso es que la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer que ora es alguien que tiene las puertas abiertas, y eso significa un montón. Si yo comienzo a disertar sobre todo lo que eso significa, no termino el mensaje de hoy. No me puedo quedar en esa línea nada más. Pero sí te quiero decir que no hay nada más emocionante que tener las puertas abiertas del cielo. A veces nosotros tenemos ventaja. Ahora que la iglesia está intentando adquirir un terreno, por el cual se hizo una sesión de negocios relámpago este domingo para aprobar, escribir una carta a la persona que corresponda a la alcaldía y solicitar un terreno para la iglesia, que tenemos años de querer tener uno, y ahora el Señor ha abierto puertas, ya que 2 miembros de la iglesia convenientemente trabajan en ese mismo lugar, y aunque no es un tráfico de influencia, ya que no tienen influencia realmente sobre esto, sin embargo nos pueden orientar acerca de quiénes, a qué personas acudir. Es decir, pareciera como que si de parte de Dios se nos han abierto puertas para que podamos pronto, por medio de la alcaldía, tener un terreno tan anhelado para nuestra iglesia. Ahora, eso es aquí en la tierra. Pensemos cuánto y lo que significa que Dios te abra una puerta. Mira lo que pasa cuando tú tienes, y esa puerta se abre con oración, ¿verdad? Eso es algo que quiero destacar. No puedes tener la puerta abierta si tú no oras. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el cielo se abrió. Esta vez no era una puerta,
Este era un portón, ya que el cielo, una de las puertas más grandes, aquellas que decía el salmista: alzaos puertas eternas y alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién estaba siendo bautizado en ese momento? Era Jesús. Y las puertas del cielo alzaron sus cabezas en ese momento para abrirse, porque el Rey de Gloria estaba entrando a las aguas bautismales y estaba emergiendo de ellas, y quería Dios dar fe a todos los que estaban presentes, una fe de bautismo. Eso sí es una fe de bautismo. Qué nivel, en el cual se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual hallo mi total complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Eso es una fe de bautismo. Es decir, no había nadie ahí que no hubiera escuchado la voz, no había nadie allí que no hubiera visto el cielo abierto, y no había nadie allí que no hubiera visto descender de manera sobrenatural desde aquella ranura que se había abierto en el cielo una paloma blanca, tan blanca y pura como nunca jamás se había visto descender una paloma así, de esa belleza, de ese resplandor blanco, descender sobre Jesús. Esa era una fe de bautismo. Ahora, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y esta es otra cosa importantísima. Cuando tú te arrodillas y comienzas a orar, el cielo se abre. Se abre una puerta en el cielo. Tú estás abriendo el cielo, estás tocando una nueva dimensión. La dimensión espiritual, la dimensión de acercarte. Si vas a leer más abajo, vas a ver que hay un grupo de ancianos en el... voy a avanzarme al capítulo 5. Disculpen que me estoy saltando. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué hacían con estas copas? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está otra vez que vamos a reinar sobre la tierra, hermano. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Le decía yo a mis hijos en el cuentito de la noche que acostumbro darle, que si Juan hubiera recibido el número exacto de personas que estaban adorando en ese momento, y Dios lo hubiera escrito en una amplia pared, los números hubieran sido tantos que hubieran sobrepasado la línea 1, y luego la línea 2, luego la línea 3, luego la línea 4, luego la línea 5. ¿Quién es capaz de retener tantos números, tantos millones? Entonces, para no quebrarse la cabeza, Juan, en vez de poner todo eso en numerología, si Dios le hubiera dado el número exacto de los presentes, que Dios lo sabe, no solo lo sabe, sino que sabe el nombre de cada uno, y le asigna un nuevo nombre a cada nuevo asistente que llega al cielo. Es decir, Dios conoce cuántos son, pero es imposible que Juan hubiera tenido la capacidad intelectual. Su mente era demasiado finita para poder pragmáticamente ver y leer un número tan grande, de manera que hubiera sido imposible copiar. No hay copy-paste como en la computadora, copiar todo aquello y pegarlo para decir este es el número. Imagínense ustedes, un capítulo no hubiera sido uno, hubieran sido como unos 20 capítulos con puro número, probablemente más, no sabemos cuántos, si hubiera sido tratando de definir cuántos tetratrillones habrían, porque su número aquí los define como millones, y su número era millones de millones, es decir, un número que nosotros no somos capaces de entender, tampoco somos capaces de
expresar. Por eso es que Pablo decía que él escuchó cosas que no le eran dado al hombre expresar, porque hay cosas que no se pueden decir con palabras, no hay manera de decirlo. Por ejemplo, cuando una adolescente de la iglesia falleció hace unos 12 años, ella tenía 12 años, ¿cómo se llamaba, Mateito? ¿Te acuerdas? La adolescente que falleció. Laura. Laura tenía una enfermedad, o tenía 13 años o 14, muy linda, preciosa. Murió, y el día que ella murió ocurrió un fenómeno sobrenatural en el cementerio. Creo que fue en el cementerio, fue donde lo fuimos a enterrar, allá en Ciudad Sandino. Cuando fuimos al cementerio ocurrió algo increíble en el cielo. Lo que vimos fue, lo que yo vi, y todos los que estábamos allí, yo les dije a todos, miren el cielo. Lo que vimos fue una especie de... parecía un ojo, no sabemos si era un ojo, aquello era algo tan sublime. El cielo había dejado ver como una abertura donde la luz del sol aparentaba crear un arco iris, pero no era un arco iris, sino eran colores que es imposible definir, y que en ese momento yo no tenía teléfonos celulares, porque eso ocurrió hace como 12 años, incapaces de hacer un acercamiento como hoy. El teléfono del cual estoy grabando está grabando en 4K, es decir, es una calidad buena, que me permite hacer zoom y acercar algunos objetivos que están más largos y poder medio tener una idea de cómo se veía. Pero en ese momento era imposible dejar un registro, y tampoco creo que ningún lente hubiera sido capaz de percibir el prisma de aquellos colores que vimos en aquel momento. Le decía yo a la mamá, muy dolida, que en ese momento, y a sus hermanas que lloraban por la partida de Laura, que probablemente Dios se estaba asomando, o que el cielo estaba derramando alguna lágrima por la muerte de Laurita. Y todos voltearon a ver, porque yo les dije, miren el cielo, miren. Y aquello fue realmente sublime, de manera que ni yo soy capaz de decirle cómo era de delicada aquella formación de colores en el cielo, ni creo que ninguna fotografía hubiera sido capaz de captar toda la calidad de colores que habían en ese momento. Literalmente parecía un lente cristalino, de cristal, pero aquello era bellísimo. Me sorprendió cuando mi papá me dijo que él ya había visto algo así, pero yo no había visto algo así. Es decir, cuando yo veo a Juan diciendo que había, y su número era millones de millones, entiendo que él está incapacitado para podernos decir cuánto es el número, y no de gente salva, únicamente está hablando de ángeles. Si ustedes ven el detalle, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los ángeles estaban alrededor de los seres vivientes y de los ancianos. Es decir, seres vivientes hay un número, arcángeles hay otro número, serafines hay otro número, pero aquí se refiere a que hay un coro de ángeles que están alrededor de todos estos seres vivientes, de los 24 ancianos, de Dios que está en el trono. Y dice, me estoy saltando, ¿por qué me salté hasta aquí? Del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 5, versículo 11. Porque quería en el versículo 8 hacer mención
que los 24 ancianos se postraban delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, tu oración entra al cielo y se presenta delante de Dios. Están llenas de incienso. Las copas, no es que hay una copa y allí están todas las oraciones para que podamos creer que la nuestra posiblemente no esté ahí. No, dice que están las copas, es decir, hay 24 copas que se presentan delante de Dios. Por lo menos 24, que es lo que logramos más o menos entender de lo que nos está diciendo. Ahora vamos a retornar otra vez al capítulo 4, versículo 1, para que entendamos de que esa puerta abierta en el cielo se abre porque hay gente orando. Es decir, el cielo tiene las puertas abiertas para el que ora. ¿Te puedes imaginar lo que eso significa? ¿Te puedes imaginar las infinitas posibilidades de lo que eso trastoca a nuestra imaginación? Tener las puertas abiertas del cielo por orar únicamente. Por favor, tratemos de orar lo más que podamos. Nos conviene. No podemos perdernos esta oportunidad tan maravillosa de estar en la presencia de Dios de una manera tan significativa, presencial. Es decir, nosotros estar presentes en el cielo. Es decir, a mí me emociona mucho la idea de pensar que mi oración está dentro de esa copa y que se presentan delante de Dios. Es decir, Dios considera mis oraciones en las manos de esos 24 ancianos que tienen las copas que presentan delante de Dios. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, mire qué interesante, lo primero que hace Juan cuando se le abren las puertas del cielo es escuchar una voz. Lo primero, es lo primero que le hace. Es decir, yo pienso que el orden de prioridades de los factores sí altera el producto. Tú te levantas en la mañana y lo que haces es buscar a Dios de último. Lo haces rapidito porque ya no tienes tiempo, porque tienes que salir, porque tienes que atender algo. Pareces carreta en bajada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición, por este nuevo día que me diste. Te pido que me acompañes en el trabajo donde voy ahorita mismo, que no tenga ningún accidente, ni cuando vaya ni cuando venga. Bendice mi entrada y mi salida de ahora para siempre. Amén. Adiós. ¡Pum! Te vas. ¿Por qué? Porque no le diste la primera voz de tu día a Él. Cuando tú le das la prioridad a Él, Él también te prioriza. ¿Cómo? Abriéndote la puerta y también dándote voz de la primera voz que vas a oír en la mañana va a ser la voz de la dirección de Dios. De eso no vas a andar como papalote sin cola, sin saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. La primera voz que oí como de trompeta, mire, la primera voz que oí como de trompeta. Y aquí había un hermano que compuso dos de las canciones que yo canté, o tres canciones que yo canté en mi álbum Miel de la Roca, que se llamaba Reinaldo Ruiz Potota. Un saludo si alguna vez llega a escuchar este audio, este video. Él decía: te voy a sonar las trompetas del apocalipsis, decía él. Una frase que hasta el día de hoy recuerdo. Pues a algunos les van a sonar hay dos maneras en que te pueden sonar las trompetas del apocalipsis. Una es por juicio y otra es lo que dice aquí. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Esta es la segunda manera en que la trompeta puede sonar. Es decir, cuando se refiere al sonido de la trompeta, se refiere a una voz muy fuerte. También se refiere a una voz muy clara. Se refiere a una voz muy potente y una voz imposible de ignorar. No sé si te ha pasado que por más ocupado que estés, cuando comienza alguien a leer la palabra, como que un imán te atrapa y te pegas. No podés oír que alguien lea la palabra sin que tu mente, tu alma y tu espíritu se adhieran como el papalote
a la llamarada de fuego. Así es lo que yo siento cuando escucho a alguien disertar o leer la palabra, aunque no la está predicando. Con solo que la oiga, inmediatamente comienzan a saltar alarma en mi espíritu. Y cuando digo alarma, estoy diciendo de que la mayoría de las veces a mí me ocurre que no necesito más que oír una sola palabra de la Biblia para que comiencen a saltar revelaciones. Cuando digo revelaciones no me refiero extrabíblicas, sino a interpretaciones para poder compartir el mensaje de la palabra. Surgen de forma espontánea, de manera que yo podría predicar un día entero con solamente agarrar la Biblia y sin previo estudio, solamente por comenzar a leerla, porque las alarmas comienzan, apenas arrancan. Es decir, es imposible detener aquella maquinaria que hay dentro de mi espíritu y de mi alma y de mi mente, de mi corazón, que inmediatamente reaccionan como una locomotora a todo vapor. Es decir, todas las capacidades cognitivas, neuronales, de conciencia y de inconsciencia comienzan a volcarse en una excitación, en una clase de frenesí, de revelación de lo que se está leyendo, de lo que estoy leyendo en ese momento. A mí me pasa eso. No sé si te pasará igual. A algunas personas tal vez les podrá costar un poco más o necesitan hacer muchos mayores estudios, pero en mi caso ocurre eso, porque la voz de Dios es tan clara, es tan directa, es tan fuerte, que es como que si me habla a mí, habla conmigo. Es exactamente lo que está pasando aquí. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Por eso es que la Biblia define la palabra de Dios, que de su boca salía como una espada de dos filos, y la palabra de Dios se describe como esa espada de dos filos que corta el alma, la coyuntura, discierne los pensamientos. Y ahí está el punto: discierne los pensamientos, no solamente en el sentido en el que originalmente está escrito, sino, como recuerda, que tiene doble filo. Así que no le puedes interpretar solo de una parte. Discierne los pensamientos es que puedes saber la palabra, que lo que está pensando aquella persona, qué cosa es, y que el predicador pueda expresar justo lo que esa persona necesitaba escuchar, como te puede estar pasando ahora mismo mientras yo estoy disertando la palabra. Pero también puede significar el hecho de que podamos oír la palabra e inevitablemente salten esas alarmas para comenzar, porque esto funciona parecido pero muy distinto, y que aquí quiero salvar mucho las distancias, ¿verdad? Porque estamos hablando de un plano espiritual. Yo estoy hablando de esto, y lo que pasaría en mi caso es que yo podría comenzar a escribir sin parar, si fuera a escribir. En este caso no estoy escribiendo, en este caso estoy hablando, y si ustedes se fijan, no tengo audífonos en mis oídos que me estén dictando lo que yo estoy diciendo. Me nace espontáneamente, y tampoco estoy leyendo excepto la Biblia. Cuando yo bajo mis ojos para leer, lo único que estoy leyendo aquí es la Biblia. No estoy leyendo nada de lo que les estoy diciendo, exponiendo, contando, interpretando, analizando, examinando de la Sagrada Escritura. Únicamente estoy leyendo el verso en sí. Con raras excepciones, cuando por ejemplo voy a decir la definición de la Real Academia Española de una palabra X, Y, Z, con esas raras excepciones, yo no necesito leer nada más que la escritura para que me salga por la boca todo lo que las alarmas comienzan como a escribir en mi mente, todo lo que está saliendo de una manera muy vertiginosa, continua y sin detenerse, como ese río que dice la escritura que
fluye en el interior. Yo soy prueba de ese río que fluye. No me podría parar de predicar si no fuera porque es mucho el tiempo que me demoro. Incluso hay algunos hermanos que me han dicho: hermano, usted predica mucho, deténgase. Bueno, yo creo que hay que tomar algunas medidas en cuanto al tiempo. Por eso ya vamos a comenzar a ir aterrizando, porque es necesario tomarnos el tiempo. No estamos en el cielo todavía, donde hay un tiempo eterno en cuanto a la duración de las cosas. Aún así, las cosas tienen su lugar, su momento y su hora en el cielo. Así que este es el tiempo de la disertación de la palabra, pero quiero que nosotros entendamos que todos nosotros podemos recibir de una manera u otra, en la medida en que nos hayamos involucrado, ¿verdad?, en la lectura de la palabra del Señor, en la medida que lo busquemos, en la medida que nuestro corazón sea sincero con Él, en esa misma medida va a ir creciendo, va a ir acrecentándose este tipo de experiencias espirituales. Que no he terminado de decirte lo que te quería decir, permíteme un momento. Lo que te quería comparar esto, recuerda que estamos hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes y gobernadores de las tinieblas, gobernadores de maldad. Es decir, es en otro plano, en otra esfera. Si has visto una película, tú puedes ver como una niña en las películas que salen posesas, agarran un lápiz. No me acuerdo cómo se llama eso, porque como no soy espiritista, no sé cómo se llama eso, pero agarran un lápiz y comienzan a escribir, a dibujar, a rayar una hoja, y algunas veces quedan garabatos ilegibles, imperceptibles, otras veces quedan unas figuras todas negras, espantosas, de horror y de espanto en las películas, ¿verdad? Entonces, si esto es así y los espíritus toman posesión para poder que la persona pueda escribir, rayar, dibujar un mapa o hacer cualquier este tipo de cosas, no sé cómo se llama eso, si se llama la cartomancia, no sé cómo se llama. Pero como estamos hablando de algo del plano espiritual, esa es la parte donde Satanás ha imitado lo que el Espíritu Santo hace. Porque el Espíritu Santo hace lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 4. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo. Y esto es una grandísima bendición. Cuando yo leí estos capítulos, realmente me quedó estallando la cabeza como fuegos artificiales con todo lo que leí en el capítulo 4 y el 5. Lamentablemente no vamos a poder pasar del versículo 1. Ahí nos vamos a tener que quedar, porque no me da el tiempo para avanzar al 2. Pero sí, el versículo 1 es suficiente estaca para que fijemos en este breve estudio del Apocalipsis capítulo 4 una base motivadora para que nosotros oremos. Porque todo este tipo de bendiciones provienen de una persona como Juan, que se acercaba a Dios, y los beneficios de acercarse a Dios es saber mirar, no ver, mirar, que no es lo mismo. Y entonces, si sabes mirar, puedes, y aquí tendrás una puerta abierta en el cielo. Así lo dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Por qué es la primera? Porque para Juan, Jesús era primero. Jesús no era segundo en su vida, no era tercero. No priorizó ni a su esposa, ni a su papá, ni a su mamá. Señor, déjame que primero entierre a mi padre y luego te seguiré. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Que tenía que esperar que su papá se muriera? No, le estaba diciendo: tu papá ya está muerto, espiritualmente hablando, no físicamente. Y otros que están muertos espiritualmente, cuyas prioridades son otras cosas que no soy yo, dice Jesús, esos son los que tienen que ver con ese tipo de cosas, pero no yo. También en otra ocasión, un hermano que estaba disputando una propiedad le dijo: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Es decir, se le estaba yendo arriba el hermano, y le dijo Jesús: ¿quién me ha puesto por juez y partidor entre ustedes? Dando a entender: yo no vine a eso. Es decir, Jesús nos enseña a estar enfocados en lo que debemos. Y en esto es en que debemos estar enfocados.
en la oración, porque eso nos abre puertas en el cielo. Y si le damos la prioridad, también Él de primero nos deja oír su voz para saber lo que debemos hacer. Entonces dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Siempre Dios tiene un nuevo nivel para ti. Si no, pregúntele a Juan. Oye, ¿qué nivel? Es decir, el nivel Dios nos lleva, y siempre vas a ver que cuando, a menos que el hombre sea el que ponga el tropiezo, como Elías, Dios lo iba subiendo de nivel cada vez más. Los milagros cada vez eran más sorprendentes. Imagínate haber matado a 300 profetas de Baal y atravesarlos con la espada y derramar, provocar al Dios del cielo para derramar fuego del cielo, para tener una prueba fehaciente de que Él era el Dios verdadero, y demostrar la burda falacia, el burdo engaño en el que el pueblo de Israel había caído en la idolatría de dioses falsos, paganos, ajenos, y que eran un bochorno para tanto Elías como para los profetas que no habían doblado rodillas. Pero viene Elías y él mismo decide escuchar no la voz del cielo, sino la voz de la tierra, que era Jezabel. Y le dice: esto me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he quitado tu cabeza de encima de ti. Comenzó a temblar. La única manera en que no puedes subir de nivel, porque así venía Elías venía subiendo de nivel una y otra, wow, victoria tras victoria venía Elías. La única manera en que puedes dejar de subir de nivel, que Él te diga: sube acá, es que tú te acobardes, que tú comiences a escuchar más las noticias de abajo, de aquí, de la tierra, que las noticias de arriba, que están en el cielo. No te acobardes. Mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Recuerda que en la Biblia hay 3 tipos de palabras. Palabras que Dios da a hombres específicos en un tiempo específico y que no son para nosotros. Hay palabras que Dios le da a una persona que se pueden utilizar para mi enseñanza y para mi edificación, para mi fortalecimiento y mi ánimo. Pero también hay palabras que definitivamente son para la posteridad, es decir, son directamente para nosotros, como el libro de Apocalipsis, como Daniel capítulo 9, como Daniel capítulo 10, como el libro de Ezequiel capítulo 10, capítulo 1, capítulo 5, y podemos ir mencionando una serie de libros proféticos como el libro de Apocalipsis mismo, entre otras profecías que Pablo a lo largo de su revelación impresionante, ese es otro que iba de nivel en nivel. Primero se topó, miren que cómo empieza, el primer nivel, el primer escalón, se topa con Jesús, se estrella contra él, contra ese muro, y se hinca con el aguijón, y el aguijón lo deja ciego. ¿Ok? Es decir, se estrella contra el aguijón. Pablo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, es como que agarres tu cabeza y tengas una aguja y comenzás a darte de cabeza contra la aguja, y el resultado es literal, quedó ciego. A veces así nos pasa a nosotros. No podemos ver las puertas que Dios nos abre. No podemos ver las puertas en el cielo. Nos perdemos las oportunidades que Dios tiene para nosotros y estamos ciegos porque estamos dando cosas contra el aguijón, y por tanto estamos quedando ciegos nosotros mismos, ensangrentados, oscurecidos, entenebrecidos, porque nuestros mismos ojos están viendo a cosas que no deben ver. Y es algo que yo creo que tú no quieres perder, ¿verdad? De vista, no quieres perder. Así que yo te invito a que no te pierdas esto. ¿Qué cosa? Subir acá, subir de nivel, del lugar donde estaba. No puede ser, si bien es cierto, no somos los que
Hay una canción que dice: nunca más seré lo que antes fui, ya la puerta cerré, no volveré. Nunca más, a ver qué sigue, no volveré. No me acuerdo que sigue ahorita en este momento, sí me sé la canción. Ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta llegar y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae y arde en mí, fluye como un río hasta quemarme. Huyen las tinieblas y viene tu luz para... no me acuerdo qué sigue, pero es una canción muy linda que habla de que nunca más seré. La canta María del Sol. La voy a poner un momento porque vale la pena recordar canciones como esta. María del Sol. Vamos a ver si María del Sol, nunca más seré. Y vamos a ver si por casualidad encontramos. Ok, entonces bueno, no tengo la letra. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta llegar y nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae, arde en mí, fluye como río hasta quemarme. Huyen las tinieblas y lleva todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nuevas metas hay para alcanzar. Te quiero servir, Señor, prepárame. La gloria de Dios llena mi ser y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae, arde en mí, fluye como río hasta quemarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae, arde en mí, fluye como un río hasta quemarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae y arde en mí, fluye como un río hasta quemarme, hasta curarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui.
del Sol. Bueno, ahora cantada por mí. Es la que nos compuso esta. Por eso que María del Sol era una mujer que salía en Playboy desnuda, así en muchas revistas. El Señor la cambió de una manera tal que nos recuerda lo que le decía Jesús a los fariseos cuando llegaron y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús les dijo: les voy a responder, pero si primero ustedes me responden una pregunta a mí. ¿El bautismo de Juan de quién fue? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces se reunieron los fariseos y comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que del cielo, nos va a decir: ¿y por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, esta gente nos va a apedrear. Entonces le decidieron en conjunto decir: no sabemos. Entonces vino Jesús y le dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y después les dijo: las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de vosotros al reino de los cielos. Y eso fue cuando veo esta canción, nunca más seré lo que antes fui. Eso es una evidencia de que esa palabra sigue viva, sigue eficaz, sigue electrizando y moviendo las alarmas. Si tú sientes que al oír esta palabra toca tu corazón, las fibras, y te lleva a algo, es a una cosa: si todavía no conoces a Cristo, a conocerlo, a reconocerlo como tu Señor, a pedirle que te perdone, y a que tú no eres capaz, por muy bueno que creas que sea, porque no eres bueno, pero si te crees bueno, date cuenta que con tu justicia ni con la mía yo podría entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús abre una puerta en el cielo para ti si decides buscarlo hoy. Mateo, necesito tu cierre aquí. Saludos para todos. No te olvides, haz una oración sencilla delante de Él diciéndole: Señor Jesús, necesito que vengas a mi vida, necesito acercarme a ti, necesito buscarte, necesito que tú entres a mi corazón y me hagas subir de nivel para no ser lo que antes fui. En el nombre de Jesús, amén. Si has decidido hacer esta oración, háznoslo saber, escríbenos un comentario en el YouTube, o manda un comentario a través de Facebook, o escríbenos al WhatsApp 4 veces 82014. Estaremos contentos de saber que has cambiado tu vida para siempre. Dios te bendiga. Hasta la próxima.